Y nos centramos en repasar la actualidad en tiempo de tertulia con Carlos Talavera. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien dentro de lo que cabe con este tiempo magnífico que tenemos aquí en Gran Canaria, en Las Palmas, y que afortunadamente para nosotros nos protege del sol canicular. Y que, bueno, aunque haya de vez en cuando un poco de fresquito, como bien dices tú, en otros lugares se están achicharrando, ¿no? La península me parece que estaban alcanzando, pues en estos días 35 grados, como que no quiere la cosa, un poco más. Y aquí estamos, de momento bien. O sea que yo creo que se agradece, que supongo que Carlos Guitián coincide con esto y luego ya tendrán opiniones diferentes en el resto, pero Carlos Guitián, bueno, muy buenos días. El tiempo bien, ¿no? Buenos días. El tiempo es extraordinario. Coincido en eso y en más cosas con don Carlos Talavera. Eh, eh, un detalle nada más. Sí. Hoy es martes. El lunes llegó de Sevilla mi conviviente esposa, que fue 4 días ahí de una visita de estas que se inventa la gente. Y dice que era insoportable estar, claro, y si vas allí, pues tienes que caminar mucho, ver la Giralda y no sé cuántas cosas que hay por ahí estupendas para ver, y era de verdad insoportable el calor. Entonces uno, aquí yo con una rebequita puesta en casa por la tarde, porque tenía hasta frío, pues la alegría que me embargó la llegada de mi conviviente esposa fue tremenda. No, pero además fíjate lo que son las cosas, ¿no? Que yo creo que una de las circunstancias, las peores que llevamos es no poder dormir, ¿no? Porque el calor y sobre todo una de las quejas que todos aquellos que están pasando este calor en la península es que durante el día a lo mejor pues te pones con un ventilador, aire acondicionado o lo que sea, pero luego por la noche si utilizas algún tipo de estos elementos al final te acabas poniendo malo, que también tienes que tener cuidado. Con lo cual en las noches el que se pueda dormir yo creo que es una alegría el que escapemos locos, como decimos aquí, gracias a la panza de burro y que se mantenga. Y si queremos sol, nos vamos al sur, que siempre ahí tenemos una diferencia climática y yo creo que es lo que tiene este continente en miniatura, que al final tenemos un poquito de todo en cualquier lado. Bueno, empezamos, Carlos Talavera, si te parece, por la selectividad o la PAU, como quieran llamarlo, exámenes diferentes en todo el país. Y a mí me llamaba la atención, no sé si comparten esta reflexión o no, el hecho de que en filosofía haya preguntas tipo test que quizá a lo mejor es una forma también de, no sé si de corregir menos, porque tienes que leer menos, pero en el caso, por ejemplo, de a la hora de poder permitir que estos jóvenes tengan la oportunidad, ¿no? de expresarse de manera abierta, ¿no? Como se suele decir, filosofando, pues el tipo test, no sé, Carlos Talavera, ¿qué te parece bueno, que esto así se dé en un examen como este? Bueno, el examen tipo test no deja de ser también, no deja de tener también su utilidad. Lo que pasa que desde mi punto de vista hay materias en las que un test no te va a dar verdaderamente el nivel, el estado de conocimiento que pueda tener de la materia una persona. Hay un componente también aleatorio que no hay que despreciar, aunque las combinaciones aleatorias, en las apuestas por combinaciones, la lotería primitiva, etcétera, las posibilidades son muy remotas, pero claro, alguien se lo gana, ¿no? De repente un tipo te hace un examen tipo test de forma aleatoria porque no sabe el pobre, porque está perdido y de repente, coño, saca una nota altísima porque tuvo suerte, ¿no? Pero yo creo que hay materias en las que un tipo test es muy difícil. Por ejemplo, lo que yo estudié, Derecho, o sea, un examen tipo test de Derecho, para mí es un atraso. O sea, yo hice exámenes, para que te hagas una idea, orales. Los exámenes eran orales, ¿no? Y claro, tenías que sentarte delante del profesor y tenías que contarle la milonga según Claro, te acordaras de ella o no, ¿verdad? Y el claro. tío podía valorar, porque hay muchas cosas que se tienen que valorar en un examen. Yo creo que Carlos Guitián en eso es mucho más experto que yo, pero es que tú puedes hablar con una persona y aunque no te conteste exactamente lo que le estás preguntando, sí puedes saber si el tipo sabe o no sabe. Y yo te voy a poner un ejemplo que si me oye mi hijo me mata. Él estudia filosofía precisamente, ¿no? Sí. Y en un examen, bueno, mi hijo tiene una característica que es heredada de familia, no mía, sino de mi abuelo, y es que se despista fácilmente. Y Vale. entonces en un examen tenía dos o tres preguntas con desarrollo, ¿no? Con Sí. desarrollo,
y el tipo coge una de las preguntas y la desarrolla de miedo, o sea, es un desarrollo de la pregunta precisa, pero cuando se da cuenta que lo que puso no tenía nada que ver con el tema que le estaban preguntando, Ostras, pero le pusieron un 9, le pusieron claro. un 9 en el Bueno. examen. Oye, perfecto, sí, porque al final se dieron cuenta de que sabía de lo que estaba hablando, lo que pasa es que a Claro, lo mejor no era el enunciado el correcto, pero al final sí, el sí, resultado es lo importante, claro. yo creo que sí, yo creo que sí. Carlos Guitián, ¿qué opinas al respecto de esto? Que como bien dice Carlos Talavera, No, totalmente tú de aquí, acuerdo con bien. Carlos. Si pensabas buscar discrepancias, lo estás teniendo muy difícil. Sí, sí, hoy sí, hoy sí. No, vamos a ver. Me permitirán que yo haga uso de mis años y les comente a la gente que seguramente muchos de los que están viendo esto no lo conocen, Carlos seguro que sí. Mi trayectoria haciendo pruebas fue ingreso al bachillerato con 9 años, una prueba específica para ingresar, que si suspendía no podías hacerlo. Perdona, 9 años. perdona, Carlos, has dicho 9 años. Bueno, yo tenía 9 años porque soy de fin de año y sí, era jovencito y ingreso. Luego venía cuarto y revalida, o sea, hacía la primera parte de tal y era del bachillerato que se llamaba elemental entonces y era primero, segundo, tercero y cuarto, una reválida. También si no la aprobaba, no pasaba al bachillerato superior. Luego venía quinto y sexto y una reválida, que sin esa reválida aprobada no podías pasar a lo que entonces era el preuniversitario. Y una vez que pasabas el preuniversitario, ibas a una prueba de madurez. O sea, estás hablando con una persona que pasó 4 pruebas de estas. Y les puedo asegurar que en mi familia jamás me preguntaron, oye, ¿estás nervioso? No sé, nada. Pero es que ahora Sí, hacemos un drama sí. de esto y ves que muchachos de 17 años, 18 incluso, tienen a sus padres esperando en la puerta de la selectividad, esperando a ver, oye, ¿cómo te ha salido y tal? Y están generando unas expectativas que, claro, es terrible. De verdad, si no es porque es muy dramático, es que es una cosa para hacer una película de risa. Sí, sí. Y en lo que decía Carlos, yo desde luego, yo me retiré pronto de la enseñanza, entre otras cosas, porque me obligaban las circunstancias a hacer exámenes absurdos para mí. Y yo decía, al tercer, cuarto día de clase ya sabes la nota que va a tener cualquiera de mis alumnos. Eran mayores, eran de universidad. Sí, que... ¿Por qué? Porque con que les pusieras a hablar un poco, veías que si sabían razonar o no. Y lo importante no es saberse ni contestar de manera a veces aleatoria un tipo de test, sino ver si son capaces de desarrollar un tema, ver si son capaces de explicar un tema. Yo que daba clase a los futuros maestros, como comprenderás que supiesen muchas cosas de memoria, no me interesaba para nada. En Claro. cambio, me interesaba si son capaces de explicar lo que tenían que decir, ¿no? Entonces, por eso soy tremendamente escéptico con esto de la selectividad y a veces, ya te digo, me produce, si no, risa, es que de verdad ni risa siquiera, me Sí, sí, sí. produce Un poco... angustia ver eso que se está produciendo, una importancia exagerada, claro. Sometes a un estrés excesivo a la gente y claro, luego ves notas porcentaje de aprobado en selectividad un 90 y tantos %. Sí, sí, es lo normal. Claro. Sí, pero como dices tú, hay una sobreprotección a lo mejor que le dan a las criaturas de, no, venga, venga, te hago la cena, ¿qué quieres cenar ahora? Ponte a estudiar ahí, pártete el lomo Claro, y no pasa nada. Y si tienes que ir en guagua, vas en guagua y vuelves en guagua, ¿no? Que tampoco pasa nada, o sea, ya me que no vas a la dirás. guerra. Pero bueno, sobre el tema, Carlos Guitián, de selectividad, no sé, que de esta parte no dijiste nada, no sé si tú ves bien que sea tipo test, porque entiendo, no sé, por lo menos siempre hemos pensado que la filosofía debería ser algo como más para expandir la mente, ¿no? Si tú quieres que eso, yo les pondría de verdad un tema, por ejemplo, de filosofía que lo explicasen lógicamente por escrito. Si fuese oral sería mejor, pero no, es imposible. Claro. Y efectivamente, bueno, ahí tienes la nota ya de lo que va a ser la selectividad. ¿Va a mejorar en algo la nota que he tenido en el colegio? ¿Qué va? Ya, ya, sí. Que te pregunte por el sentido de la vida, como yo decía antes, y ya con eso, pues que tú puedas expandirte un poco y decir, bueno, según este autor, según ¿Tú tal, según mi qué opinión. esperas
de la vida? Uf. De los estudios que vas a realizar, ¿qué esperas? ¿Qué es lo que quieres estudiar? ¿Por qué quieres estudiar esto? ¿Qué sabes de esto? Me parece mucho más lógico hacerles preguntas de estas y que estén bien justificadas, Claro. bien redactadas. Ahí es donde tú dices, sin faltas, Sí. sin no sé qué. Y entonces verás que tiene capacidad para estudiar la carrera, de verdad, la carrera que sea. Carlos Talavera, falta de ortografía. Yo no sé si tú te has encontrado con algún becario, alguna becaria que te va, no sé, a hacer prácticas de asesoría fiscal, etcétera, etcétera, y te encuentras este problema, porque es que se está viendo que la falta de ortografía, primero se están permitiendo, se está siendo bastante permisivo a la hora de que las tengan algunos, y segundo, pues no sé, es que estamos hablando de algo bastante preocupante, porque sería el mínimo. Mira, en el examen preparatorio para el ingreso en el instituto, que yo también lo hice, además yo estuve en una escuela que era escuela preparatoria para el ingreso al instituto y era pública, además estaba muy interesante porque, bueno, es una historia, ¿no? Estaba al lado de la playa, era una maravilla, pero bueno, al lado de la playa chica. El caso es que allí ya no nos permitían falta de ortografía y teníamos 10 años. No sé si Carlos Guitián estará de acuerdo conmigo. O sea, Realmente. en el examen para el ingreso al instituto es que no te las permitían, o sea, era muy complicado porque tenías que tener muchísimo cuidado porque ya las faltas eran ya penalizadas. Claro. La calificación era apto o no apto, no había nota ni había nada de eso, pero está claro que eso contaba, ¿no? Y había que tener cuidadito con ese examen. Eh, yo creo que hay un gravísimo defecto en general en la enseñanza actualmente y es precisamente esa relajación en ese tipo de cosas. Yo, mira, y te digo, porque no es necesario hacer cuestiones de memoria, ¿no? Sino simplemente que la gente aplique un poquito la lógica y dude de todo, ¿no? Dude de todo. Y te pongo un ejemplo, yo hice un experimento una vez que tuve que dar clases, eran chicos mayores ya, no eran universitarios, era una charla, un curso, era una clase que me tocó dar sobre relaciones laborales y tal, en un curso de formación profesional, y para chicos además con problemas, chicos con Sí, delitos con y cosas de dificultades. estas, ¿no? Ya. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Yo les expliqué toda una serie de cosas. Las clases para mí tienen que ser muy interactivas, tienen que ser divertidas incluso. Yo hice el examen y yo les dije, pueden coger todo lo que quieran, pueden coger los libros, los apuntes, el temario que yo les di, pueden conectarse a internet, todos tenían un ordenador, estaba bien dotada el aula, todos pueden entrar en internet y pueden buscar las respuestas en internet. ¿Tú puedes creer que hubo quien no superó el examen? Ostras. Es que, ¿cómo valoras tú? Quiere decir, no, por la falta de ortografía no los valoras, pero ya te haces una idea de cómo va la cosa, ¿vale? Y yo creo que hay que, aunque se me tache de arcaico, de cavernícola y de todo eso, y de fascista, porque si ya te dicen fascista, yo creo que no, que que hay que escribir correctamente, o sea, hay una corrección y tiene sentido lo que escribes, ¿vale? Tiene sentido, las normas gramaticales tienen sentido, es un convencionalismo, pero tiene un sentido, tiene una utilidad. Y cuando nosotros nos apartamos de esa utilidad, pues yo he visto textos escritos por universitarios que son difíciles de entender porque no hacen uso de normas ortográficas o de sintácticas, ¿no? O sea, las Sí. comas se las beben, no los puntos, y es un verdadero desastre, ¿no? Sí, sí. Bueno, El, lo último que te voy a decir, en los alumnos de prácticas que yo he tenido, afortunadamente en ninguno noté nada de eso, en ninguno. bien. O sea, tuve algunos que eran muy buenas, algunas, porque eran chicas muy, muy buenas, muy, vamos, de matrícula toda la carrera. Sí, 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 pero bueno, como dices tú, bueno, también empresa, ¿no? Ya muchas veces las notas, ¿no? Que uno recibe de prensa, se da cuenta, como bien dice Carlos Talavera, que prescinden completamente de las comas, de los puntos y te encuentras párrafos que dices, bueno, ¿dónde empieza, dónde acaba, ¿no? Porque es prácticamente una hoja de texto sin sentido, con una continuidad tremenda, y eso estamos viendo no solo en los textos, sino también a la hora también es curiosísimo, ¿no? Las nuevas generaciones como en las notas de prensa vienen aparejadas imágenes, pero esas imágenes van así, en este formato. Y claro, para un medio de comunicación este formato no puede ser, porque tiene que ser apaisada para que la foto quepa y tengas una mayor imagen. Pero te das cuenta cómo cambian las generaciones y no se dan cuenta de esos detalles. Pero bueno, a todo esto, Carlos Guitián, se le suma el hecho de que
en la educación, tengamos los problemas que tengamos, que va a haber un día en Gran Canaria que no habrá clase y un día en Tenerife que no habrá clase porque viene el Papa. No sé cómo lo ves, pero ayer me decía un padre, oye, que es que yo vivo en la aldea y a mí qué me importa que venga el Papa porque no tengo yo clase. Sí, sí. Esto ha sido la gran polémica del Sí. viaje del Papa, tristemente, ha sido que se suspenden las clases. Ha habido una presión de todas formas muy fuerte Sí. para que se suspendiesen. Yo creo que el consejero, que es bastante racional, dijo al principio que no había por qué, pero se ha visto superado por las circunstancias. Dicen que es un tema de movilidad. Ya. Yo tengo mis dudas. Yo es que soy muy radical también en lo referente a la movilidad. Yo creo que no por la visita del Papa, sino que habría que racionalizar mucho más la movilidad y que el transporte público tuviese prioridad absoluta y sería muchísimo mejor entonces que el privado, en todo. Venga el Papa o no venga el Papa. Pero, bueno, tampoco absolutamente pasa nada. El otro día fue el Día de Canarias, el día 30. El sábado. Caía un sábado, ¿no? Pues Sí. el día anterior, el 29, no hubo clase en ningún sitio porque había en todos actos folclóricos y los niños iban vestidos de tal, que me parece magnífico. Bueno, digo que Sí. no lo critico en absoluto, pero las cosas son así. Yo lo siento porque los padres de alguna forma tendrán que responder a esta circunstancia, ¿no? Entonces, claro, el que tenga abuelos, pues Exacto. ahí cuidaremos. Y el que no, Claro. quiero decir que estamos en una sociedad que tiene que tener previsto estas circunstancias. No siempre va a venir el Papa a Canarias, ahora igual le gusta y está fresquito aquí y viene todos los años. ¿No te Pero imaginas? en principio, si no es el Papa, será el que ha ganado el no sé quién el campeonato. Hemos subido como suba Las Palmas a primera Buah. división, tendremos un problema también porque igual también hay que suspender las clases por la Claro. movilidad, porque la gente sale a las calles. Quiero decir Sí. que, hombre, si somos un país serio, demostremos. Sí, sí, efectivamente. Carlos Talavera. Yo creo que Carlos Guitián se está convirtiendo en un poco fascista también. Yo creo que es un poco fascista. A ver, sinceramente, Carlos, bueno, esto va a ser muy aburrido porque vamos a estar de acuerdo. O sea, yo soy todavía más radical. O sea, yo creo que si España es un Estado no confesional, porque no puede ser, no decir que sea laico, sino no confesional, oye, pues la visita del Papa es una visita del Papa y punto pelota. O sea, está claro que vamos a ver multitudes, que hay que montar un operativo de seguridad y tal, pero es que a mí me parece que hay una pasada, es pasarse pasarse de operativo. Y lo de suspender la clase me parece una barbaridad. Luego, respecto a eso de las clases, a mí siempre me ha llamado la atención. Me acuerdo una vez que el Día de la Constitución, el 6 de diciembre, yo vivo cerca del Obelisco, ¿no? Aquí en Las Palmas. Y allí es la Plaza de la Constitución. Le cambiaron el nombre a la plaza y le pusieron la Plaza de la Constitución. Entonces resulta que... ¿Perdón? Y nadie le llama así. Ya, El obelisco, sigue siendo. El obelisco toda la Claro, el vida. obelisco. Bueno, el caso es que un día 5 de diciembre, pues estaba aquello lleno, acordonado, lleno de autoridades, haciendo un homenaje allí a la Constitución Española del 78 y tal y cual. Y digo, oye, pero la fiesta es mañana. La fiesta es mañana. Entonces, claro, lo hacen antes, que es un día laborable, y así mañana no tienen que hacerlo. Y con el Día de Canarias pasa exactamente lo mismo. Oye, el Día de Canarias caía un sábado, bueno, una media putadilla y tal. Pues los colegios tendrían que ir el sábado, todos los niños allí, en fiesta, porque el día de fiesta es el sábado, no es el viernes, ¿sabes? Y así con todo, o sea, aprovechamos la mínima para no trabajar. Es una característica muy propia de países subdesarrollados. O sea, nosotros no tenemos por qué hacer eso. Si el Día de la Constitución es el día 6, se celebra el día 6 y todos los políticos van y dan el callo allí, fichan ese día y fichan. Y si el Día de Canarias es un domingo o es un día festivo, pues ese día festivo van a los colegios y se hace la fiesta en el colegio, porque ese es el día de Canarias, no es el día anterior ni el día siguiente, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando se trasladan los días de fiesta. No, es que como cae en domingo se traslada el lunes, pero porque es más llangada esa.
por ley, no sé si ustedes lo saben, pero desde el punto de vista laboral hay 14 días festivos, bueno, laboral y no laboral, hay 14 días festivos al año, 14, dos de los cuales corresponden a las comunidades autónomas, ¿no? Designados. Son 14 días festivos y no hay motivos para tener días de fiesta que tengamos que trasladar uno al lunes y cosas así. A mí la verdad es que me parece un poco aberrante todo, ¿no? Es una especie de distorsión en la que ya estamos metidos, una dinámica en la que ya estamos metidos y se nos distorsiona todo esto del trabajar, el no trabajar, y todo eso por no hablar tampoco de una reciente sentencia que afecta básicamente a los call centers, porque ahora hay que decirlo en inglés, a los centros de llamada. Hay un montón de gente ya hablando por teléfono, se llaman call centers, ¿no? Y que dicen que, bueno, que en caso de que tengas festivos, pues te caiga el día en un festivo y tengas que trabajar, pues tienes que recuperar, etcétera, etcétera. Que eso ya está en la normativa, pero bueno, ahora se ha montado un pollo tremendo porque todo el mundo quiere cogerse algún día más. Y yo te digo, 14, son 14. 14 son los que tienes que disfrutar laboralmente, ¿no? Y después los 30 días de vacaciones, o los que diga el convenio, claro. Bueno, está claro que, como bien dice Carlos Talavera, muchas veces tenemos demasiados días festivos. Esto hace también que no estemos rindiendo lo que deberíamos. Y yo no sé, Carlos Guitián, si está rindiendo o no Feijóo a la hora de exigir o de pedir un cambio de gobierno, porque va aumentando la presión. Y ayer le decía a PNV y Junts que está dispuesto a que haya una moción de censura y que directamente moción de censura y arranque de, bueno, o convocatoria de elecciones, pero ya le han dicho que nanay, que el único que puede convocarla es Pedro Sánchez y que esta propuesta por lo menos no le, moción instrumental, que es lo que le llaman, no le gusta. Luego también Margallo decía, bueno, una moción de otro tipo donde se eligiera un perfil completamente ajeno, un perfil técnico donde todos estuvieran de acuerdo, que fuera quien liderara un gobierno de transición de cara a unas siguientes elecciones, que las convocara, pero tampoco creo yo que en este país, si no nos ponemos de acuerdo con un día festivo, con que haya clases o no que viene el Papa, imagínate con elegir a alguien que presida, aunque sea de manera temporal, un gobierno, Carlos. Guitián. Vamos a ver, sí, yo estoy de acuerdo con Feijóo. Hay que hacer una moción de censura. Un poco fascista, ¿eh? Sí, lo ves, sí, se está yendo al lado oscuro, como diría alguno. Hay que hacer una moción de censura porque la Constitución dice que las mociones de censura son para promover un gobierno con un programa alternativo al que hay. Que él presente un gobierno con un programa alternativo al que hay, presente la moción de censura y veremos quién le vota. A ese programa, no para hacer... para eso no está en la Constitución, no dice, y podemos hacer una moción de censura para que se convoquen elecciones o para hacer un gobierno instrumental. Entonces, hombre, es bueno saber que, aparte de echar al que está, qué es lo que ¿no? uno pone, porque aquí se hizo una moción de censura, recuerdo yo, lo que pasa es que, claro, yo soy muy mayor, de Felipe González a Adolfo Suárez, en la cual él perdió la moción de censura porque tenía menos diputados, pero dejó claro cuál era su aspiración de gobierno. Y a lo mejor en las siguientes elecciones, ¿qué pasó? El pueblo soberano votó masivamente y le dio mayoría absoluta al Partido Socialista que presidía entonces Felipe González. Quiero decir que esto es así. Ahora que el Partido Popular, que está aliado con Vox en la mayor parte de las comunidades autónomas, que tendría que presentar esta moción de censura con Vox, pida a Junts, que son los independentistas catalanes, a los que han estado persiguiendo, a los que siguen persiguiendo y tal, y al PNV, a los que aborrecen también porque son independentistas y tal, a mí me parece de verdad un poco difícil de entender, ¿eh? Pero vamos, lo que el pueblo soberano diga es lo que Carlos Guitián, que es poco fascista, admitirá. A ver, Carlos Guitián. Un poquito sí, un poquito reconocido. Eso. Claro. Carlos Talavera. Bueno, a ver, yo en esto discrepo un poquito con Carlos Guitián. Bueno. Y un poquito significa básicamente que el objeto de la moción de censura, como él bien dice, es promover un gobierno alternativo al que está. Pero dentro de ese gobierno alternativo cabe perfectamente un programa, digamos, de transición
para celebrar unas nuevas elecciones. Yo creo que en eso no hay problema ninguno desde el punto de vista constitucional. Eso es así, se puede hacer, ¿no? Otra cosa, como él bien dice, pues bueno, llamar a Junts o llamar al PNV o a cualquier otro partido que esté ahí. Yo creo que el PP ha dicho eso para no precisamente no tener que contar con Vox para obtener una mayoría necesaria para cambiar para la moción de censura. Pero evidentemente... Necesita a Vox para la moción de censura. Y Bueno, no lo sé, no, ahora mismo... Quiero decir, con los otros dos solos sí, no puede. Vox seguramente que se lo daría, ¿no? No, y ha dicho que sí, Vox ha dicho a esta medida y se vale, por nosotros bien, o sea, que aunque ellos no estén dentro del gobierno o lo que sea, ellos lo que quieren también es que haya jaleo. Aquí hay un par de cosas, ¿no? La primera es ese gobierno, ese nuevo gobierno alternativo, cómo estaría compuesto, porque eso sería muy importante, ¿no? Y luego, ¿qué efecto tendría? O sea, las elecciones se tienen que convocar necesariamente en el 2027. Hombre, si el PP tiene prisa, pues probablemente debe ser por algo, ¿no? O sea, ellos algo están viendo que no les gusta y quieren tener elecciones lo antes posible. Desde mi punto de vista, por otro lado, y esto ya es mi punto de vista, yo creo que una moción de censura está justificada e incluso la renuncia y la convocatoria, la renuncia, la disolución del Parlamento estaría más que justificada. Porque si nos empezamos a contar la relación de hechos que están pendientes de resolución y sobre todo la falta de presupuesto durante 3 años continuados, 3 años seguidos, yo creo que eso justifica plenamente no que haya una moción de censura, sino que el propio gobierno convoque, o sea, disuelva el Parlamento y que se convoquen nuevas elecciones. Porque en definitiva de lo que se trata es de tener mayoría, si fuera posible, porque de repente se convocan nuevas elecciones y estamos otra vez en las mismas, ¿vale? Pero claro, eso al PSOE no le conviene en absoluto, sino acotar al máximo la legislatura, primero porque sigue en la función de gobierno, y luego porque tiene un montón de problemas judiciales y extrajudiciales abiertos y mientras esté en el gobierno puede dominar algo, ¿no? Por lo menos puede dominar la fiscalía, que es lo que se ha visto, ¿no? Pero desde mi punto de vista, motivos como para convocar, disolver el Parlamento y convocar elecciones, hay unos cuantos y todos juntos me parece un verdadero disparate. Yo estoy verdaderamente mal porque, entre otras cosas, la administración pública, en lo que a mí me toca, desde el punto de vista social, está funcionando de pena y yo creo que es por falta de una dirección política coherente y adecuada, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Bueno, Carlos... No creo que haya ningún golpe de Estado, ni porque el PP convoque, promueve una moción de censura, ni que lo haga con Vox, ni con el PNV, ni con nadie. No hay golpe de Estado, para aclarar un poco el final. Carlos Guitián, para acabar, que nos queda un minuto y medio. Hombre, a mí no me gustaría que este gobierno no cumpliese los años que tiene, porque entre otras cosas no podría leer noticias como esta que le voy a leer, si me permiten, en un anuncio que veo aquí del País Sociedad, de ayer, que dice: el gobierno lleva su plan de alimentación saludable a la guardería. Fruta diaria y más pescado también para los menores de 3 años. Consumo, extiende a infantil la regulación en las escuelas con un impulso a la lactancia materna o la prohibición del arroz integral. La dinámica que llevan las comunidades gobernadas por el PP es quitar las guarderías públicas y privatizarla, y luego en lo de la alimentación pues se ha visto lo que por ejemplo en Madrid está suponiendo la alimentación en los colegios públicos y en las guarderías públicas. Entonces, ver estas cosas pues es lo que a mí me anima a animar a que se termine la legislatura, y desde luego los datos objetivos nos dicen que este gobierno, que no tiene efectivamente presupuestos, sin embargo, está consiguiendo unos récords importantísimos en la creación de empleo, del aumento de afiliados a la Seguridad Social, y yo que soy pensionista, pues necesito que haya mucho empleo y mucho afiliado a la Seguridad Social que garantice mi pensión. Bueno, tenemos que acabar, que por cierto, hace un instante llegaban los datos del paro, los tengo por aquí. Canarias dice que rompe la barrera de las 145.000 personas en paro por primera vez en casi 2 décadas.
descendió en mayo en 363 personas, con lo que se queda en 144.598. O sea que esto refrenda lo dicho por último por Carlos Guitián, que parece que el paro se sigue generando empleo. Bueno, tenemos que terminar. ¿Algo más que decir, Carlos Talavera, que te veo ahí? No, no, en principio yo es que pienso que hay una cosa que nunca me ha gustado, que ha sido el despotismo ilustrado, ¿no? Y yo creo que lo que dice Carlos Gaitán es algo así. O sea, yo creo que la gente lo que tiene que hacer es votar, tiene que decidir, tenemos que ver qué es lo que decide, y después hay una cosa que me llama la atención, no hay presupuesto, llevamos 3 años con los presupuestos prorrogados, pero se siguen dictando normas que suponen gastos. ¿De dónde se saca el dinero? O sea, a mí eso no me gusta nada, a mí eso me parece más populismo, ¿no? La verdad es que no me gusta, ¿no? Y no quiero, ahora no hay momento de establecer una discusión porque no tenemos tiempo, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, pero está bien porque lo dejo sobre la mesa y así ya en una siguiente ocasión. Exacto, ya empezamos ya por el final, que sería pues un poco de enfrentamiento y no que se lleven también desde el principio, que esto tiene que haberlo hecho al revés, pero bueno. Bueno, lo importante es que yo me llevo bien con Carlos, yo me llevo bien con Carlos. Lo sé. No tiene nada que ver, ¿eh? No, a nivel tertuliano me refiero, a nivel tertuliano. Pues claro que nos llevamos bien, estaría por supuesto. Bueno. Faltaría más. Bueno, pues Carlos Guitián. A mis mayores. Carlos Guitián y Carlos Talavera, gracias a los dos por este buen ratito. Cuídense y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Un placer. Gracias. Hasta luego.